Hola, nuevo chicos. Vamos a continuar entonces con... Solo déjenme verificar si teníamos a alguien pendiente de presentar tema de los pasados. No, ya estábamos ahí con eso. Hoy empiezan los de riesgos. Entonces les había dicho que se leyeran el caso. Ay, perdón, es que tengo que grabar aquí. Perdón, denme un momentito porque voy a guardar de una vez la grabación de la parte del laboratorio donde corresponde para que no me hagan enredos. Que leyeran el caso de la Asociación de Médicos, algo así era. Ya se los comparto. Que era este que teníamos de Asumedes. Aquí la idea, pues entonces era que hagamos un repaso de lo que hemos hecho con base en los procesos. En buena teoría, bueno, preferí calificarles los quizzes para que con los comentarios pudieran mejorar, ¿verdad? Lo que estaban haciendo el trabajo, recibir alguna retroalimentación sobre un tema parecido para lo del entregable que era ayer. Entonces, por eso es que no les he entregado el examen teórico, porque más bien me dediqué a revisar lo de los quizzes. Acá, en este caso, vamos a hacer algo similar, ¿verdad? Para identificar el proceso, hasta darle la categoría, los componentes y pues por ahí establecer oportunidades de mejora. Vean que ya por aquí también es parecido a lo del entregable. Y lo que nos enlaza, ¿verdad? Con la parte de tecnologías de la información es la información que deberíamos recopilar para gestionar el proceso. Porque a partir de ese tipo de información es que nosotros podríamos determinar qué tipo de sistema es el que tendríamos que estar instaurando para trabajar con ese proceso específico que es el que tenemos. Entonces, ahí teníamos alguna situación. No, primero, ¿lo leyeron? ¿Lo revisaron? ¿Alguien lo revisó? ¿Nadie lo leyó? Profe, yo sí lo leí, pero no tan detenidamente, ¿verdad? Pero sí, sí lo leí, Ok. por lo menos. ¿Alguien más, además de Ingrid, que lo leyera? Recuerden acá que si vienen sin leer los casos, pues entonces están perdidos, ¿verdad? Porque la idea mía no es leerlo durante la sesión, sino que ustedes hagan algún tipo de análisis previo. Y nuevamente, pues la idea es que ustedes practiquen para efecto del examen. El examen ya va a tener parte de esto, ¿verdad? Es componentes de los procesos, es propósito, son oportunidades de mejora. Ustedes tienen que establecer una solución y para esa solución adicionalmente van a tener que identificar riesgos, categorizar los riesgos y establecer los tipos de respuesta a los riesgos. Eso es el examen teórico que sigue. Entonces, esta parte de que puedan identificar esas oportunidades de mejora y demás, la parte de procesos es la que terminamos hoy. De ahora en adelante trabajamos con riesgos y todo eso pues deberían tenerlo bien analizado, bien claro, para que no vayan a cometer errores. Por acá vamos a ver, Ingrid, que fue la que lo leyó, si nos haces perdón, en la parte de los hechos relevantes, algún problema que estés identificando vos. Vamos a ver, bueno, el caso de una asociación de médicos, habla específicamente de el proceso de contratación de los médicos, del reclutamiento del personal, eh, como misión, la asociación tiene ofrecer diagnósticos exactos a los pacientes, un buen trato y que los precios sean accesibles a toda la comunidad. Por ahí decía que era sin fines de lucro. Y lo que identifique, bueno, aquí el problema que tienen es que el reclutamiento se hace por medio de una propuesta de candidatos de parte de los médicos que ya están en la asociación. Entonces, los círculos o los grupos médicos estaban volviendo muy cerrados
y empezó a haber, estaban incurriendo en gastos de planilla innecesarios porque a veces estaban contratando médicos que estaban siendo recomendados, pero que realmente no había una necesidad de ese servicio identificado, entonces habían más médicos de los necesarios por ahí. Exactamente. Aquí ponen entonces que tenemos a esta persona, también muchas gracias Ingrid, Alicia Rodríguez, que ella es coordinadora general de Asumedes. Ella llegó, ella instauró un protocolo para la contratación de médicos. Probablemente no lo dice aquí, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad, verdad? Alguien llega y lo que hace es formalizar lo que ya se está haciendo. Esto no está mal en el sentido de que ya se puede hacer un seguimiento de qué es lo que se hace. Sin embargo, si nosotros solo documentamos lo que ya se hace, puede pasar lo que está pasando acá, que estamos encontrando ineficiencias en el proceso, cosas que como no se rediseñó el proceso, no se incorporaron mejoras, solo se documentó lo que se hacía, pues entonces ahora que se está empezando a medir el resultado, se están viendo muchas inconsistencias, no reflejan las necesidades del negocio. Entonces, por ahí, digamos, yo cuando hice el análisis lo que puse es que el problema es que se está incurriendo en gastos de planilla que son innecesarios. Y por aquí les voy a enseñar, por aquí lo tenía. Más bien voy a compartir acá toda la pantalla para no andar brincando de un lado para otro. Acá, por aquí yo lo había abierto, sí lo había abierto, sí, aquí está. Acá teníamos este, ¿verdad? Bueno, algunos hechos relevantes que están ahí. Como les digo, yo lo puse como que son altos gastos de planilla que son innecesarios con respecto a la demanda. El análisis, ¿verdad? Lo hice utilizando el diagrama causa y efecto, ¿verdad? Y entonces lo establezco de esta forma. Se incurren altos gastos de planilla que son innecesarios, el problema identificado. Y tengo tres elementos que son los que forman parte de este problema. La parte de personal, la parte de información y la parte de procedimientos. Entonces, personal, ¿qué ocurre? Que hay recomendaciones influenciadas por amistad o relaciones familiares. Eso genera grupos muy cerrados y demás, pero como son amistades y relaciones familiares, no necesariamente están en función de las necesidades de la empresa y entonces se contrata gente, eso implica aumentos en la planilla que tal vez no son necesarios. Algunos servicios están saturados de médicos, esto está relacionado, ¿verdad? Son dos eventos que hacen que la planilla sea muy alta. Donde si yo tengo una demanda real de 5 médicos y he contratados 10, pues estoy pagando 5 en exceso. Habrá gente donde dice, no, no importa, eventualmente, pero eh, ese tipo de cosas deberíamos evitar, ¿verdad? Eso de que no importa, que aquí por si acaso, por el caso de la emergencia, no. Para eso uno se prepara y uno hace planes en caso de emergencia, tener ya candidatos escogidos que puedan suplir en un momento dado de necesidad. Pero el gasto alto en planilla es algo que no deberíamos favorecer porque son gastos que no van a tener ningún ingreso, ninguna valía para la empresa. Entonces tenemos que tratar de quitar todos esos gastos que son innecesarios. En la parte de información no es posible dar seguimiento a cada solicitud. Como no es posible dar seguimiento, eventualmente pueden darse muchas solicitudes de una misma persona que puedan ser denegadas en algún momento. Esto me hace que a la vez tenga que tener más tiempo analizando ese tipo de situaciones. Eventualmente se puede crear una demanda insatisfecha de algún servicio, pero no es un servicio a los pacientes directamente, sino más bien en atención de solicitudes, que también puede hacer que esto siga pasando. Las resoluciones solo están justificadas en actas de reuniones, no se pueden obtener detalles. Entonces, igual como no se pueden obtener detalles de toda esa información, hay que tener gente trabajando en eso. Entonces, es probable que tengamos gente enfocada en cosas administrativas, médicos enfocados en cosas administrativas, que hacen que siga aumentando todo este costo de las planillas sin que eso haga que demos un mejor servicio a los clientes, que a final de cuentas en este caso van a ser los pacientes. En cuanto a procedimientos, las contrataciones no nacen por necesidad de la asociación, ¿verdad? Sino como dijimos, ¿verdad? Está relacionado con la parte de personal. Entonces ahí vemos que no existe la alineación y nuevamente tenemos que se generan más gastos en la planilla.
y no se tienen claros los criterios para aprobar contrataciones. Entonces, como no se tienen claros esos criterios, sino que es la recomendación, y ahí vemos y podría darse la situación de que llega alguien y le dice a los que tienen que escoger, mira, es que es amigo mío, es mi hermano, es mi hijo, es mi sobrina, es mi, lo que sea, ¿verdad? Y entonces se hacen de la vista gorda si no están los criterios bien establecidos, entonces se contrata gente que por un lado, ¿verdad? Como lo vimos en esta parte, no está alineado a las necesidades del negocio y por otro lado que tal vez no cumplan con requisitos que deberían ser preestablecidos. Vean que esto ya lo hemos hablado varias veces. Todos esos criterios tienen que definirse previo a que hagamos, en este caso, las contrataciones, previo a que hagamos las valoraciones, previo a que midamos los resultados de un producto, las características y demás. Tiene que definirse con antelación para que a la ¿Qué hora de debe hacer definirse, profe? perdón, ¿Qué debe definirse? los criterios a partir de los cuales, en este caso, aprobamos las contrataciones. Si vamos a hacer una valoración de un, no sé, digamos de un documento, yo te digo, bueno, veámoslo así, más bien. Yo les di a ustedes los lineamientos generales de proyecto, ahí están en la plataforma. Y ahí dice, el primer entregable tiene una portada, que en la portada tiene que tener esto y esto y esto, y eso vale tantos puntos. Tiene un resumen ejecutivo, que es esto y esto, que tiene que tener una extensión máxima de una página. Tienen en la parte de los procesos, donde tiene que ponerse esto y esto, y tiene una extensión máxima de 3 páginas. Entonces, los criterios para que yo evalúe sus documentos ya están establecidos. Ustedes saben qué es lo que me tienen que entregar y yo voy a evaluarlos a partir de esos criterios. Todos tenemos claro, ¿verdad?, que eso es lo que tienen que cumplir. Si ustedes me traen un trabajo muy bien hecho, digamos que toda la información, todo el análisis que hicieron, todo eso está muy bien hecho, pero en vez de hacerlo en 3 páginas, me lo hicieron en 10, yo ahí les puedo rebajar, porque yo les dijera un máximo de 3 páginas. Si yo no les digo nada, si ustedes no tuvieran esos lineamientos generales para presentar el documento, ustedes no saben si tiene que tener portada, no saben cuántas páginas poner en cada cosa. Habrá algunos que me pongan, no sé, un resumen teórico, ¿verdad? El resultado de una investigación teórica de unas 10 páginas que yo no les estoy solicitando. Otros no van a poner eso, sino que van a poner otras cosas. Entonces, cada uno me va a presentar lo que considere oportuno. ¿Y cómo voy yo a revisar eso? ¿Cómo voy yo a evaluar eso si yo no les dije que era lo que les tenía que evaluar? Entonces yo digo, hey, este me gustó, este no me gustó. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar cuando hablamos con procesos. Tenemos que ser muy claros en cuáles son los criterios a partir de los cuales nosotros, en este caso, ¿verdad?, de Asomedes, bajo qué criterios vamos a contratar a alguien que tenga experiencia, que tenga títulos, que tenga prácticas, que tenga recomendaciones, que tenga qué cosas. Y digamos, no es lo mismo lo que va a necesitar un médico para el departamento de gastroenterología que lo que va a necesitar uno de dermatología o uno de radiología. Entonces, yo tengo que definir, bueno, para el área de radiología necesito que tenga, no sé, capacitación en estudios invasivos, que sepa leer tag de corazón, de cerebro, yo tengo que decir qué es lo que necesito que pueda hacer para que esté alineado con las necesidades reales del negocio. Entonces, esto es lo que yo no tengo establecido de acuerdo a este caso y entonces pueden nombrar a quien quieran porque no está establecido si me caes bien, si me caes mal, si le estoy haciendo un favor a alguien o le debo un favor a alguien, cosas así. Se presta para ese tipo de cosas y es lo que tenemos que tratar de evitar en los procesos, que todo quede previamente y claramente establecido. Entonces, por ahí vemos que tenemos todo un protocolo, ¿verdad? Donde se están dando estas situaciones y tenemos que decir, bueno, para la parte de información, una aplicación, obviamente, pues por ahí nos vamos a ir, ¿verdad? Algo donde yo pudiera decir que le puedo recibir todas las solicitudes, ¿verdad? Que eventualmente se vaya dando el seguimiento ahí, que se vayan valorando con base en criterios que tengo que establecer y que entonces yo pueda decir, bueno, en tal mes, no sé, en junio del 2020, ¿cuántas solicitudes se recibieron? Entonces, estas fueron las que se recibieron, se hicieron los análisis, se hizo la valoración, el resultado de la valoración, la decisión final, ¿verdad? Y quiénes fueron los que estuvieron participando en esa decisión.
Entonces ya ahí yo puedo ir a verificar. Eventualmente también podría ir a ver cuáles son las condiciones que se cumplieron y cuáles son las que no se cumplieron. Si hay algunas que nunca se cumplen, bueno, tal vez no deberían ser requisito de todos los médicos. O tal vez estamos buscando a alguien súper especializado. Ahí eso puedo hacer análisis, pero si tengo los criterios claros. Cuando no tengo criterios claros, tengo un montón de cosas que puedo decidir y todas pueden ser sacadas de la manga. Por acá entonces, obviamente el procedimiento hay que trabajarlo, eventualmente hacer una mejora, ¿verdad? Para que esté alineado con las necesidades de negocio, eso es lo más importante. Que no sea porque mi hijo se está graduando y tengo que darle empleo, entonces pongo la carta de recomendación y ya queda nombrado ahí. Si no tengo una demanda para satisfacer esa plaza, pues entonces no tiene que empezar por ahí. Entonces tengo que trabajar ese protocolo para ver cuál debe ser el evento disparador del proceso, que no sea una recomendación de alguno de los médicos, y cómo logro hacer que sean grupos menos cerrados, que es otra de las situaciones ya en personal, ¿verdad? Que estamos hablando de que se hace más cerrado, que son amigos o familiares, entonces se viene a ser como un negocio, bueno, y familiar, ¿verdad? Que es solo los que somos conocidos y demás. Y pues evitar esa saturación para que arreglando lo de la información, arreglando el procedimiento y eliminando la forma en la que se da el evento disparador, pues logremos mantener los costos de la planilla estables. Eso es lo que tenemos que procurar. Entonces, por acá, ¿verdad? Nos decía, ¿qué categoría de proceso le asignaría a la contratación de médicos? ¿Estratégico, de valor o de apoyo? Entonces, si tenemos que esta es la empresa, ¿verdad? Aquí, ojo, que aquí está la misión. Algunos de los principios es sin fines de lucro, enfoque social. Este proceso de contratación de médicos es, estratégico, es de valor o es de apoyo. Apoyo. ¿Por qué de apoyo? Y porque no sería estratégico, porque, porque en sí, y la empresa es de médicos, sería de apoyo porque es el departamento de recursos humanos. Pero ojo, de ahí, bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir Ingrid. Profe, yo, bueno, considero que debería ser estratégico, ¿verdad? Orientado con la misión de la empresa, pero como está ahora, no está orientado a la misión, pero debería ser estratégico. Ese es un buen punto, ¿verdad? Una cosa es la estrategia que está escrita y otra cosa es que la operativa respete esa estrategia. Aquí ya vimos que no está alineado, pero si la misión está en ofrecer diagnósticos exactos a los pacientes, brindando un trato humano y especial que nos diferencie, así como, bueno, precios accesibles a toda la comunidad. Desde aquí hasta aquí, ¿quién hace eso? El médico, ¿cierto? Porque hay médicos que son brillantes, pero que el trato con los pacientes es terrible, ya por su personalidad, por el carácter que tiene, por cosas así. Entonces ya no cumpliría con esto del trato humano y especial, ¿verdad? Entonces, en realidad, siendo el enfoque, la misión de la empresa esta, para mí es clave poder tener un grupo de médicos que no solo sean muy buenos en sus diagnósticos, sino que hagan sentir a la gente bien. Porque pónganse a verlo así, o sea, si uno va al médico, pues eventualmente es para un control, ¿verdad? Pero usualmente es porque algo te pasa, te sentís mal. Si te sentís mal y ya el doctor llega y es grosero y te habla mal y te dice que qué animal que sos, que no estás comiendo bien, que esto, lo otro, aquí y allá, pues te vas a sentir como un perro y no vas a querer volver ahí. Entonces, vean que si esta es la misión, por ahí la selección del personal va a ser estratégico. Por eso les digo, aunque usualmente hay, las contrataciones son de apoyo, de recursos humanos, podríamos tercerizarlas, cuando está tan involucrado con la estrategia, la selección médica sí va a ser estratégico. Aunque la contratación del resto del personal tal vez no. Pero ellos son los que me dan el diagnóstico y el trato al paciente.
Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero es que digamos también los asistentes médicos, los asistentes de pacientes, las enfermeras también. Bueno, entonces ahí tendría que ver hasta dónde, pero estamos hablando del proceso específico de contratación médica. Eso deberíamos ponerlo como parte estratégico. Por eso hacemos siempre esa alineación con la estrategia. No podemos pensar que siempre hay un proceso que siempre va a ser o de apoyo o siempre va a ser de valor o siempre va a ser estratégico. Hagamos siempre ese análisis. Después tenemos, ok, componentes del proceso. El evento disparador, entradas, actividades y salidas. Entonces, por acá, ¿qué es lo que me dice? Bueno, ya está ahí. Aquí es donde dice que Alicia desarrolló el protocolo, ¿verdad? El cual consiste en que los médicos de diferentes servicios hacen la propuesta. Entonces, el evento disparador es que hay una propuesta de un candidato a ingresar al servicio. Bueno, por aquí lo tengo. Ese proceso actual. Vean que aquí se los pongo, bueno, cuando vean las propuestas de solución, el proceso actual. Siempre esto es el proceso actual, no con las mejoras que ya nosotros identificamos. Siempre partimos del proceso actual y lo describimos tal y como se ejecuta en este momento. Y después, cuando ya lo tenemos descrito, es cuando empezamos a decir cuáles son las posibles mejoras. Entonces, acá evento disparador, se envía una propuesta de ingreso de un candidato a un servicio médico. Entradas, aquí recuerden, si en el caso hay varios procesos que ustedes están identificando y van a analizarlos todos, cada proceso tiene sus propias entradas y cada proceso tiene sus propias salidas. No me hagan mezclas. No me digan, hay un proceso donde está la contratación, la atención a los clientes, la atención de pacientes y el cobro de facturas, de servicios, de todo. No. Son procesos diferentes y cada uno me lo tienen que separar. Entradas de este proceso, bueno, los médicos cuando ya tienen un candidato, entonces presentan al candidato mediante una carta y envían el currículo. Entonces, esto es antes del proceso. Eso es de ahí partimos. Vean, aquí lo dice. Hacen la propuesta de candidatos enviando una carta de presentación y el currículo vitae para ser evaluado en la siguiente reunión. Entonces, esto es lo que da inicio al proceso, el candidato, y lo que se manda como dato, como insumo, como entrada, es la carta y el currículo. Y aquí empieza la parte de las actividades para ser evaluado en la siguiente reunión de la dirección. Entonces, la primera actividad es revisión de la carta, presentación del currículo por parte de la dirección con base en atestados y experiencia. Si se rechaza el ingreso del candidato, se pasa a la actividad número 7. Se vendría acá, donde se comunica la decisión final al candidato y al servicio que lo presentó. Eso en caso de rechazo, tiene que hacerse. Ojo que aquí no dice por qué razones, no, pero es lo que estábamos hablando antes, que no están bien establecidos los criterios para aprobar o para rechazar. En el momento, lo que se hace ahorita, me dice que si se rechaza, de una vez se le informa. Si no se rechaza en esta etapa, se le hace un examen de perfil psicológico, se le envían los resultados del examen al comité de ética, el comité de ética valora los resultados y verifica que no puedan existir problemas con la contratación y esto lo hace mediante un comunicado a la dirección. ¿Qué problemas con la contratación? Tampoco dice. Entonces, nuevamente, vean que aquí es muy subjetivo, ¿verdad? Ese problema de, no, yo creo que ese chaval aquí va a venir a generar problemas por tal razón y tal otra. Bueno, eso es muy subjetivo. Entonces, tenemos que tener claramente establecidos cuáles serían esos posibles problemas. Emisión del criterio final por parte de la dirección médica a partir de este resultado, de lo del comité de ética, y se comunica la decisión final. ¿Cuál es la salida? Decisión de la contratación realizada. Había un candidato aquí y se toma la decisión de si se contrata o no. No puedo decir contratación realizada porque eventualmente la rechacé. Puedo decir que ya la tramité, que ya se tomó la decisión, que ya se comunicó, lo que sea. Otra cosa, recuerden, entradas y salidas son sustantivos usualmente, son cosas. Yo no puedo decir envío de la decisión aquí en la salida, porque si yo digo envío, envío implica una acción. Si es una acción, es parte de las actividades. ¿Ok? Entonces, las entradas y las salidas usualmente se escriben como sustantivos.
Las actividades pueden ponerse como sustantivos, revisión de la carta de presentación y currículo, pero ya sabemos que entonces hay alguien responsable de hacer esta revisión. O puedo escribirlos como un verbo, revisar la carta de presentación y currículo del candidato. Bueno, si se rechaza, sí, realizar el examen de perfil psicológico, enviar los resultados. Entonces, de cualquiera de las dos formas. Pero eviten que las entradas o las salidas reflejen la acción de alguien. Tiene que ser lo que llegó y lo que salió. ¿Ok? Después me dice, con base en los criterios de Alicia, ¿qué oportunidades de mejora pueden identificar en el proceso en esto? Bueno, ahí no sé si alguno de ustedes vio alguna antes de compartir estas. ¿Alguien que viera alguna mejora de primera entrada? ¿Sí? No tiene que ser demasiado elaborada, solo que digan, yo haría tal cosa. No. ¿Qué está preguntando, profe? Oportunidades de mejora para el proceso. Desde el evento disparador. Desde todo. Vamos Sí, a... porque debería ser la contratación creada por una necesidad de personal, no por una, simplemente Exactamente. porque me dijeron que querían contratarlo y ya. Exactamente. Entonces vean que por ahí, bueno, aquí, como les digo, esto ya está, el análisis que yo había hecho. Cambiar el evento disparador, por supuesto, que sea a partir de plazas vacantes en vez de la presentación de un candidato. Puede haber candidatos, pero tienen que esperar a que haya una plaza vacante en el departamento en el que quieren ingresar para poder procesar toda la solicitud. Entonces, por ahí, ya empezando, desde el evento disparador, aquí tenemos cambios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Documentar los requisitos básicos necesarios, como les decía, bueno, si va a ser radiólogo, si va a ser cardiólogo, si va a ser dermatólogo, ¿qué es lo que queremos? Habrá algunos que tal vez, no sé, si es un cirujano, pues probablemente queramos que tenga un poquito más de experiencia, ¿verdad? No que sea alguien que está saliendo y que estudió en una universidad de esas donde solo trabajan con maniquíes y uno dice, bueno, va a venir a abrir a la primera persona aquí, qué tirada, ¿verdad? Tiene que tener cierto tipo de capacitación y todo para que pueda dominar una cirugía, tomar decisiones ahí en el momento, pero con una mente fría que le haga tomar la mejor decisión para el paciente y demás. Entonces, por ahí tendríamos que establecer todas esas cosas. Esto implica que probablemente tengamos que decirle a cada uno de los servicios, especialidades, bueno, cuáles serían los requisitos mínimos necesarios para ingresar acá y que la gente lo empiece a pensar bien. Ya los jefes de servicio, junto con los colegas que tiene ahí trabajando, bueno, ¿qué es lo que nosotros requeriríamos de alguien que venga a trabajar acá? Y no hay plazas vacantes, entonces no es para que me ponga a sus familiares ni a sus amigos, sino en general, ¿qué es lo que tendríamos que necesitar? ¿Ok? Y que entonces eso quede registrado en algún lado y cuando se haga algún cambio a esos requisitos, que venga justificado a la dirección médica. Y que sea la dirección médica la que tome las decisiones de si se ajustan o eventualmente se aflojan, ¿verdad? Los requisitos de ingreso para un servicio. Eso nos daría un poquito más de control, porque igual de si yo llego y digo, bueno, yo trabajo, no sé, en cardiología y yo soy la jefe del servicio y yo tengo un hijo que estaba terminando de hacer la residencia en cardiología y entonces yo muevo los requisitos para que mi hijo entre, pues entonces ya ahí pierde toda la objetividad la parte de la contratación. Entonces por eso es que yo podría decir, bueno, si hay algún cambio que se diga con base en qué se hace la justificación, que se suba a la dirección médica y que sea la dirección médica la que diga sí, estamos de acuerdo con el cambio, con ese ajuste o no, se va a mantener como está. Entonces ya por eso, vean que ya ahí empiezo a ser un poquito más objetivo. Desde la parte de dirección de la empresa, en este caso de la clínica, de la asociación. Desde ese punto ya estamos tratando de establecer la objetividad. Ahora otra, al existir plazas vacantes, pues entonces se deberá buscar la lista vigente de requisitos para ese servicio, que es lo último que fue aprobado por la dirección médica, y se publica un anuncio en alguna red médica.
no voy a decir lo voy a publicar en un periódico, sino que, bueno, alguna red médica donde ya se tenga de alguna asociación de médicos o del colegio de médicos o algo así, donde se diga, bueno, se está solicitando un profesional, ¿verdad? Estos son los requisitos y que los candidatos lo vean y que manden sus solicitudes. Solicitar que presenten, bueno, el currículo con evidencia de cumplimiento de los requisitos, ¿verdad? Los títulos eventualmente o cartas de trabajo en algún lugar, de prácticas, ese tipo de cosas para validar que sí se cumplen con los requisitos. Y eventualmente, si queremos mantener algo de que sea alguien recomendado, de los que trabajan en la asociación, ¿verdad? Pues entonces quitar la restricción de que tenga que ser alguien del mismo departamento, sino que más bien abrirlo a todos. No importa si yo trabajo en radiología o en cardiología o en dermatología. Si yo voy para cirugía reconstructiva con alguien que trabaje en la clínica que me recomiende, pues que entonces ya se valga la recepción de ese documento. Eso abre las puertas para que más gente pueda participar, ¿verdad? Como les digo, con los requisitos y manteniendo eso de que alguien que ya fue aprobado por la asociación diga sí, sí, esa persona sí puede venir a trabajar aquí, si cumple con toda esa parte estratégica de que es del buen trato, de que sabe, de que va a hacer sentir bien a los pacientes y todo eso, que es lo otro que queremos validar. Establecer con base en qué criterios se rechazaría la solicitud o se continuaría la tramitación, ¿verdad? Que es lo que dijimos acá, ¿verdad? Aquí se rechaza, o si hay problemas o algo así, pero no decimos con qué. Bueno, entonces digamos a partir de qué. Inclusive, bueno, esto que les pongo aquí, asignar pesos a cada uno de los requisitos. Por ejemplo, yo podría decir, digamos, no algo médico, sino más bien del proyecto, por decir algo, de lo que ustedes me entregaron. Para mí, obviamente, tiene mayor valor, no solo en los puntos, ¿verdad? Si, suponiendo que todos los, que no tuviera puntuación cada uno de los elementos del primer entregable, yo diría, para mí tiene más peso, ¿verdad? Que ahí es como asocio la cantidad de puntos, la parte de los procesos que la portada. Entonces, me interesa más que los procesos esté bien hecho, ¿verdad? Tiene que cumplir lo de la portada, pero bueno, si algo no lo cumple, tampoco es que va a perder tanto. Entonces, yo puedo establecer todos esos requisitos, es decir, cuáles son más importantes para mí, eventualmente cuáles son indispensables y cuáles son deseables. Y que así se pueda hacer alguna tabla de valoración que sea más objetiva. De manera que si tengo varios candidatos participando por una sola plaza, pues que entonces yo pueda determinar cuál es el que obtuvo la mejor puntuación de todos y escoger a esa persona. ¿Verdad? Pero nuevamente eso es algo que tiene que planificarse. No es algo que en el momento voy a decir, y aquí ahora sí y ahora no. Aquí tenemos, bueno, qué situaciones o casos podrían representar problemas para la incorporación de médicos. ¿Verdad? ¿Qué es esto que decía el comité de ética? Yo podría decir, bueno, tal vez alguna denuncia de mala praxis. Si tiene alguna denuncia de mala praxis en los últimos, no sé, 5 o 10 años, ya no es un candidato para nosotros. O podría decir, bueno, no solo que tenga la denuncia, sino que haya sido culpable, que se encuentre culpable, porque hay gente a la que denuncian y eventualmente no era mala praxis, sino que fue una situación compleja que después se demuestra que no había forma de saberlo. Entonces, podríamos decir, bueno, que hayan tenido alguna denuncia de esas y se haya encontrado culpable. Entonces, ya si se encontró culpable de 10 años para acá en una situación de esas, digamos que ya para nosotros no va a ser un candidato. Que, bueno, pueden decir es discriminación digamos que esos son otros elementos. Lo que me interesa es que entiendan que tienen que ser cosas que ya están claramente establecidas, para que no se diga, sí, de ahí es que la vez pasada le cortó la uña a alguien y no tenía que hacerlo, ya por eso no se puede nombrar. No, eso es muy irrelevante. Entonces, eso es lo que queremos evitar, esa subjetividad que se presta para encontrar causas, para no contratar a alguien y entonces que quede el candidato que nosotros queremos. Eso es lo que vamos a tratar de dar. Y otra oportunidad de mejora, almacenar la información de todas las solicitudes mediante un sistema donde podamos hacer consultas específicas sobre candidatos, resultados de la postulación, contrataciones por servicios médicos, todas las que realmente se realizaron, todas las solicitudes tramitadas en un periodo específico, valoraciones generales. Cuando hablamos aquí, ojo, de que vamos a tener sistemitas para gestionar toda esta información o aplicaciones, tal vez no necesariamente sistemas, necesito que sean muy específicos qué es lo que va a hacer ese sistema. Porque a veces me dicen, vamos a tener todo en un sistema. ¿Qué es todo en un sistema?
Recuerden que yo no sé lo que están pensando, entonces ustedes que me digan, bueno, que haga tal cosa y que haga tal otra, que me genere reportes, que la gente pueda conectarse y gestionar sus propias citas con base en el calendario, con base en el médico que quieren, con base en el servicio, con lo que sea. Aquí en este caso yo pongo el sistema debería ser colaborativo para compartir resultados en formato digital, actualizar el avance de cada solicitud, dejar registro de los responsables. Entonces, la idea cuando ponemos algo así es que no voy a decir cuál infraestructura, cuál aplicación, si es software de código abierto, de código cerrado, no, aquí no. Una mejora es decir, yo necesito esa información ¿para qué? Para hacer tales cosas, tales consultas, tales seguimientos. Entonces, ya teniendo ese propósito, ya es más fácil realizar. Y la última, ¿qué tipo de información debería ser recopilada para gestionar adecuadamente todo este proceso que se está haciendo ahora? Con las mejoras eventualmente. Pues entonces digo, para ese sistema de información, yo necesito los requisitos por servicio médico, lo que les decía, para cardiología. Entonces yo digo el nombre y el código del servicio médico, cuál es eventualmente el nombre del jefe de servicio actual, que eso debería actualizarse cada vez que cambien de jefe, que son prácticas que no son tan frecuentes que se hagan los cambios, ¿verdad? Y los requisitos para trabajar en ese servicio. Entonces, si yo tengo esa información, pensemos en un archivo Excel, en una hoja tengo el servicio y la información. Entonces, cuando me llegue alguna solicitud, yo comparo el currículo de la persona y los atestados que presente contra esos requisitos a ver si cumple o no cumple. Información de plazas vacantes. Entonces, yo tendría que identificar que hay una plaza vacante, la cual tiene que ser identificada con un número, también un código, a cuál servicio pertenece, el tipo de jornada, ¿verdad? Puede ser diurno, puede ser nocturno, puede ser que son solo horas extraordinarias, lo que sea. La cantidad de horas, especialidades o especialidades. Yo aquí estoy poniendo varios, digamos que tal vez alguna de estas no es necesaria, pero número de plaza y el código del servicio, obviamente que sí. Información de las solicitudes. Cada solicitud que me llegue, tengo que tener la fecha en la que se hizo la solicitud, el número de la plaza a la que va a responder, el código médico y nombre del solicitante, el código médico y nombre del médico de la asociación que lo recomienda, ¿verdad? Para poder hacer el seguimiento de quienes hacen esas recomendaciones. Si hay documentos que presentaron, yo puedo hacer algún enlace, es decir, están en tal carpeta para quien necesite ver la evidencia de los atestados, que ahí está. Resultado, estado actual, ¿verdad? Porque aquí tenemos que pensar que desde que ingresa esto hasta que se tramita completamente, puede estar en análisis de perfil psicológico, en análisis del comité de ética, pendiente de decisión de la dirección médica, y etcétera. Entonces yo puedo tener varios momentos diferentes y que este médico que recomienda pueda ingresar a un sistema y decir, ah, no, mire, todavía está pendiente, todavía falta tal cosa, tal otra. El resultado de la solicitud y la fecha en la que se emite el resultado, ¿verdad? Entonces ahí también podría poner, bueno, el número de acta de la sesión de dirección médica en el que fue tomada esa decisión, podría ponerlo también. Entonces vean que aquí depende de lo que vaya a querer, pero por lo menos estos datos son básicos. Y los resultados de cada una de las valoraciones. Entonces yo tengo para la plaza tal, el médico que solicitó, porque acuérdense que puedo recibir varias solicitudes para la misma plaza. Entonces yo puedo decir, bueno, para la plaza A120, el código 4520, ¿verdad? Se le revisó este criterio y el resultado fue este. Este criterio y el resultado fue este. Este criterio fue el resultado fue este. Para la misma plaza y otro médico, el resultado de la valoración fue este. Y ahí entonces ahí se pueden hacer comparaciones. Y esto de aquí a futuro me va a permitir hacer muchas cosas más. Como les digo, para medir si los criterios para escogencia de ese médico son demasiado exigentes o son demasiado flojos. Si me sirve o no me sirve. Eventualmente algún criterio que yo diga, en realidad esto no tiene importancia, mejor lo voy a quitar. Todo ese tipo de cosas yo podría ponerlas. Y por ahí, esto sale precisamente de haber establecido el propósito para el que yo estaría diseñando ese sistema. Entonces, toda la información que esté relacionada con este propósito es lo que tendría yo que determinar para poder generar mi sistema de información. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No?
No tenemos preguntas, entonces vamos a empezar con el tema de riesgos. Ya les abro la presentación. Y déjenme ver. Acá. Ok. Entonces, en esta última parte de riesgos, como les dije, hay riesgos siempre por adquirir tecnología y la idea es que nosotros estemos conscientes de los riesgos a los que estamos sometiendo a la empresa a partir de diferentes iniciativas tecnológicas. Ahora, no son solo las iniciativas tecnológicas, ¿verdad? Cualquier proyecto en una empresa, aunque no tenga nada que ver con tecnología, implica riesgos, ¿verdad? Y entonces, cada área que desarrolle un proyecto debería identificar los riesgos a los que está sometiendo a la empresa. Pero bueno, nosotros por aquí vamos a hablar un poquito en términos generales, una metodología estándar para clasificar, medir los riesgos y valorarlos y responder a ellos. Y después vamos a ver un poco de lo que es la resiliencia del negocio enfocada en el área de tecnologías de la información y cómo puede ayudar a la empresa a salir de una situación de desastre a nivel empresarial. Entonces, hoy vamos a hablar de conceptos sobre riesgos, un poco la gobernanza de los riesgos y la gestión de riesgos. Recordando que siempre la gobernanza, sea de procesos, sea de riesgos, sea de seguridad, sea de lo que sea, la gobernanza es la que me va a decir cómo debo trabajar. La gestión es el trabajo en sí mismo. Y la gestión siempre tiene que respetar todas las políticas y procedimientos y guías y estándares y demás que la gobernanza me haya dado, independientemente de qué área sea. ¿Okay? Entonces, acá, ¿verdad? Bueno, todo esto son ejemplos de situaciones que nos llevan a altos riesgos. Entonces, esto es como para mostrar, ¿verdad? Que aunque nosotros vemos estas imágenes y mucha gente va a decir, ¿a quién se le ocurre hacer esas cosas? El hecho de que no vayamos a algo que no genere tanta adrenalina también nos tiene en situaciones de riesgos todos los días. Entonces, bañarse es un riesgo, ¿verdad? Uno se puede resbalar cuando tiene los pies enjabonados y te puedes caer y te puedes desnucar en la ducha, ¿verdad? Si te vas a tomar un café, te puedes quemar la lengua. Si salís a la calle a correr, a hacer ejercicio, pues entonces te puedes lesionar. Pero si no haces ejercicio, pues entonces más bien una vida sedentaria te puede llevar a otro tipo de riesgos, de enfermedades, de sobrepeso, de otro montón de cosas. Entonces, a final de cuentas, nosotros vemos que hacer algo tiene un riesgo y no hacerlo también tiene un riesgo. Y yo lo que necesito entender a nivel personal, a nivel familiar, a nivel académico, a nivel de profesional, a nivel de negocio, es que hacer o no hacer tiene riesgos y yo tengo que aprender a identificar cuáles riesgos tengo al hacer o al no hacer. Todos son decisiones. Yo tomo la decisión de cómo voy a actuar. Yo tomo la decisión de si me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio o si me quedo durmiendo. Y hay riesgos por hacer ejercicio y hay riesgos por quedarme durmiendo. Son diferentes los riesgos que tienen ambas decisiones, pero yo tomo una decisión y tengo que saber cuál es el riesgo al que me estoy sometiendo. Por ejemplo, yo buceo. Yo soy buzo profesional y a mí me encanta todo esto del buceo. Yo la primera vez que buceé, lo hice, andábamos en un viaje y eso que te dicen, ay, si usted viene 3 horas aquí en la piscina, no, como nos daban como 1 hora de teoría, 2 horas en la piscina y después los llevamos al mar. Y lindísimo y fuimos y divertido y jajaja. Cuando yo empecé a estudiar ya para buceo formal, yo dije, qué bestialidad haber ingresado hacia el agua sin saber todos los riesgos a los que uno se somete cuando bucea. Porque en realidad, cuando uno bucea es muy fácil que
que uno tenga un accidente muy grave y que se muera. Pero muy, muy fáciles. Ahora, resulta que la actividad de buceo es algo que ha sido estudiado por muchísimos, muchísimos años. Entonces hay tablas, hay normativas, hay procedimientos y demás que si uno los sabe y los sigue al pie de la letra, un accidente es algo que difícilmente va a suceder, pero puede suceder. Y entonces ahí vamos al concepto de la probabilidad. Puede ser que ocurra 1 en 100 millones de veces, pero existe ese 1. Entonces, la probabilidad de que suceda el evento de riesgo siempre existe ahí, aunque yo lo tenga súper controlado. Entonces, yo necesito entender que esos riesgos existen, porque a final de cuentas, lo peor que puede suceder es que yo ignore los riesgos, que yo ni siquiera sepa a qué me estoy enfrentando. Y a nivel de la empresa, eso es lo que tratamos de hacer, es identificar esos riesgos. Ahora, ¿qué les puedo decir? Bueno, que me fui a que me hicieran un peinado lindísimo porque iba para una fiesta y que entonces el riesgo es que cuando yo me bajo en la casa, que sople mucho viento y me despeine. Bueno, sí es un riesgo, ¿verdad? Pero en realidad es un riesgo inocuo, o sea, me despeino un poquillo y ¿qué? Entonces, eso nos lleva a que hay cosas, bueno, todo tiene riesgos, pero hay cosas de las que sí me voy a preocupar, que voy a querer controlar. Hay otras que voy a decir, si pasa, pasa. Y esa nuevamente es una decisión. Yo decido por qué cosas me voy a preocupar y también decido qué cosas las voy a dejar que sucedan y ahí me las arreglo después. Pero nuevamente, son decisiones de negocio, son decisiones de vida, son decisiones de familia. ¿Ok? Entonces, a nivel empresarial, yo quiero concentrarme en aquellos riesgos, aquellos eventos, aquellas situaciones que van a tener un impacto lo suficientemente grande como para impedir que yo cumpla mis objetivos, sean estratégicos o sean operativos. Si son riesgos que no impiden el cumplimiento de esos objetivos, pues ahí igual mido el impacto y todo y habrá unos que digan, no importa, si pasa, pasa. Hay otros que sí tengo que decir, no, yo necesito planificar muy bien, necesito disminuir la probabilidad de que ese riesgo ocurra o eventualmente si es algo que no puedo disminuir la probabilidad, bueno, por lo menos que cuando suceda, que el golpe no sea tan fuerte. Y eso es lo que queremos trabajar aquí. Esa gestión de riesgos, que yo sepa en todo momento, ante todas mis decisiones, a qué me enfrento, sea la decisión de hacerlo o sea la decisión de no hacerlo. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que el riesgo es una amenaza de que una organización no sea capaz de alcanzar sus objetivos. Y esta es la base a partir de la cual yo voy a priorizar mi trabajo con riesgos. Porque nuevamente yo no puedo enfocarme en todos los riesgos de una empresa. A nivel de la gerencia, a nivel organizacional, tengo que enfocarme en lo que realmente impida alcanzar esos objetivos. Otros tipos de riesgos menores quedan a cargo de supervisores, de jefaturas que tomen decisiones de momento. Pero la gestión completa de los riesgos, la de la alta dirección, la voy a mantener enfocada en esto. Y así es como vamos trabajando esas prioridades. Conceptos relacionados. Tenemos, bueno, la parte de impacto. ¿Qué tanto me va a doler? Ese es el punto. Así, tal y sencillo. Si, vamos a ver, si hay un temblor, por ejemplo, acá, en mi casa, díganlo, más bien pongámoslo así, voy a construir una casa. Entonces a mí me dicen, bueno, digamos que las normas de seguridad, de construcción y demás de aquí de Costa Rica ya están preparadas para eso, que las casas soporten temblores que ya son fuertecitos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, pero resulta que a mí me dice el ingeniero que si yo cambio un poquito el diseño estructural, que si cambio un poquito la densidad de las paredes, se me disminuye casi un 50% el costo de la obra, que no va a ser tan resistente, pero que el código ese de por sí es que es muy exagerado. Entonces yo puedo tomar la decisión, de decir, no voy a hacerlo tal como dice el código, ¿verdad? De construcción, para ahorrarme esa platilla.
pero después resulta que ya estoy viviendo en la casa y un temblor de 3,5, ¿verdad? Que en realidad para nosotros no es nada, y ya está toda una pared agrietada y ya hay que arreglarla. Entonces, la consecuencia de mi decisión es que no estoy preparado, ¿verdad? Perdón, que se va a caer eso, no estoy preparado para arreglarlo. El impacto es alto por una decisión que yo tomé antes. Entonces, yo puedo decir, bueno, ese impacto va a ser menor si respeto, aunque me salga más caro, el código sísmico. Entonces, voy a hacer la pared con las estructuras que están definidas en el código, con la densidad de la pared que está definida en el código, aunque sea más caro. Ahora, el riesgo es tal vez, ¿verdad? Dependiendo de cuánto dinero tenga, que me endeude un poquito más. Pero en el momento del temblor y de todos los temblores que ocurran mientras que yo viva en la casa, ese está disminuyendo sustancialmente. Porque entonces perfectamente puedo aguantar un temblor 7 sin que se haga una sola grieta. Entonces, ese impacto es ese resultado. Cuando el evento se materializa, en este caso el temblor, ¿qué tanto me va a afectar a mí? Y tengo que tener la capacidad para medirlo. Ahora, para eso tengo que entender muy bien cuál es ese evento. Vean que el evento es la acción, lo que sucede en un momento que yo no sé cuándo va a ser, y el resultado que voy a tener es ese impacto. La probabilidad, pues el nivel, como dice ahí, de certeza de que el riesgo se materialice, de que el riesgo suceda. La probabilidad de que tiemble en Costa Rica, alta. Y no hay nada que podamos hacer al respecto, porque aquí en Costa Rica siempre va a temblar. No es que tiemble todos los días. Bueno, aunque muchas veces dicen que sí tiembla bastante, aunque casi ninguno lo sentimos porque son muy leves los temblores. Pero bueno, esa probabilidad de que tiemble en Costa Rica nosotros no la podemos manejar. Entonces, si vamos a gestionar el riesgo, tenemos que gestionar el impacto. Como sabemos que la probabilidad no la podemos manejar, bueno, entonces que cuando tiemble que yo no lo sienta o que lo sienta lo mínimo posible. Entonces, por eso les digo, yo puedo manejar el impacto, puedo manejar la probabilidad. La exposición es qué tan susceptible soy yo en un momento específico a estar sometida a un evento de riesgo. Entonces, yo estoy más expuesta al riesgo, por ejemplo, de que me asalten si yo voy supongo que estoy en la universidad y que voy a cruzar por toda el área de los bosquecitos en la noche cuando está todo a oscuras. Entonces, estoy más expuesta a que me asalten en ese momento que si cruzo el mismo bosquecito de día y estoy acompañada por varios compañeros. Entonces, yo tengo momentos en los que soy más expuesta a un riesgo que otros momentos. Y tengo que aprender a identificar cuáles momentos soy más vulnerable y en cuáles momentos no, para evitar las situaciones donde estoy más expuesta o donde soy más vulnerable. Evitarlas al máximo es parte de la gestión de los riesgos. La amenaza, ¿verdad? Es, bueno, la combinación del impacto y la probabilidad. Es algo negativo, ¿verdad? Usualmente lo asociamos con una tercera parte, alguien externo, algún tercero que está interesado, ¿verdad?, en que algo suceda cuando hablamos de algún tipo de ataque. Pueden ser eventos que suceden también de partes externas, no sé, digamos de gobierno, que instauran una nueva ley y a partir de esa nueva ley, tal vez yo estoy incumpliendo con algunos de los artículos o de las cosas que vienen ahí establecidas. Entonces ya yo estoy con una amenaza de incumplimiento que eventualmente podría cerrarme la empresa. Entonces la amenaza va a ser eso. El universo de riesgos, como les decía antes, es todo lo que me puede suceder que pueda tener el mínimo impacto negativo. Entonces, hay algunas cosas de las que yo me doy cuenta y me percato. Yo puedo saber, por ejemplo, que esto que hablamos de las regulaciones, si hay una nueva ley, entonces yo estoy consciente de esa nueva ley y estoy consciente de lo que estoy incumpliendo y entonces tengo todos los riesgos de lo que ya yo tengo gestionado, más esos riesgos de la nueva ley y demás. Pero también hay riesgos que yo desconozco. Casos de negocio, por ejemplo, cosas que nunca han sucedido, que yo no sabía que era posible que sucedieran y que de repente cuando suceden me doy cuenta de que no estaba preparado. Entonces hay riesgos conocidos y riesgos desconocidos. Y la suma de todos ellos es el universo de riesgos. Ahí hay riesgos altos, riesgos bajos, riesgos medios, todo. Como les decía antes, yo tengo que establecer entonces
bajo qué criterios yo voy a priorizar los riesgos para ver en cuáles voy a enfocar mis recursos y mis esfuerzos, porque no puedo trabajar en absolutamente todo. Pero el universo de riesgos es absolutamente todo lo que yo tenga ahí, como les digo, conocidos y desconocidos. Y tengo el perfil de riesgo, ¿verdad? Que es básicamente la documentación donde yo pongo cuál es el riesgo que yo estoy identificando, ¿verdad? Y hago toda la descripción. Cuál es el impacto, la probabilidad, cómo puede afectar, cómo afecta los objetivos específicamente o algún beneficio o algún proyecto, algún procesamiento, alguna operación específica, cosas así. Entonces, para cada uno de los riesgos, pues yo debería tener ese perfil de riesgo para poder hacer un análisis más adecuado posterior. El apetito de riesgo en una empresa, entonces, viene a ser una decisión de la empresa también, en la que yo digo cuál va a ser mi actitud con respecto a los riesgos a los que yo me voy a someter. Entonces, yo puedo decir, ¿verdad?, que tengo una capacidad para asumir riesgos. Si lo ponemos en una cantidad monetaria, tal vez es más sencillo. Yo digo, yo puedo asumir un apetito de riesgo de $50,000 al año, por decir algo. Entonces, cuando yo estoy trabajando todos los riesgos de la empresa a partir de las prioridades, ¿verdad? Y de todo lo que les dije, ¿verdad? Lo que realmente me impacta, pues entonces yo tengo que ir sumando todas las posibles pérdidas de cada uno de los riesgos. Y si el apetito de riesgo de la empresa es de 50,000, pues entonces yo debería decir la suma de todos de todos esos riesgos, ¿verdad? La pérdida que yo pueda tener no puede exceder esos $50,000, porque eso es lo máximo, los $50,000 que yo eventualmente podría perder sin que se vea perjudicada la empresa en sus operaciones y demás, sin que tenga que cerrar el negocio básicamente. ¿Ok? Entonces, va a haber empresas que arriesgan mucho, va a haber empresas que son muy conservadoras y que arriesgan lo mínimo necesario. Ahora, por aquí vienen discusiones. Entre más me arriesgo yo con iniciativas, con proyectos, ¿verdad? Me expongo a más riesgos ante todas ellas, es probable que gane más cuando gane. Pero también si pierdo, voy a perder mucho más que cuando soy muy conservador. Por eso es que esto depende de lo que diga la alta dirección de la empresa. Y esto es lo que ya empezamos a decir que es parte de la gobernanza de los riesgos, porque es la alta dirección la que decide cuál es el apetito de riesgo organizacional. No es el gerente de operaciones o no es el gerente de TI el que dice así, yo puedo aguantar mucho riesgo. No, no, no. Eso es falso. Y cuando hay alguna jefatura o alguien así que llega y dice, yo asumo los riesgos, es mentira. Los riesgos siempre son de toda la empresa, porque no van a caer en un departamento solo. Si hay pérdida, la pérdida es de la empresa, no es del departamento. Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claro, bueno, cuál es la capacidad que tiene la empresa para asumir esas pérdidas sin que tenga que decir quebramos. ¿Okay? Obviamente, depende también de la naturaleza del negocio. No es lo mismo, ¿verdad? Un apetito de riesgo que pueda tener una empresa que se encargue de trabajar en la bolsa de valores, de vender y comprar acciones y todas esas cosas, que cambia rápidamente, que hay que tomar decisiones en carrera, donde puedes ganar muchísimo dinero y puedes perder muchísimo dinero de un segundo al otro, que si decimos una librería. ¿Verdad? Donde la librería, pues más bien es un ambiente bastante controlado, bastante tranquilo, ¿verdad? Pues traes tus libros, los vendes lo que tenés, algunos se quedarán, pero ya vos tenés más o menos decidido bajo qué criterios traes cuántas unidades de cada uno y demás. Son ambientes muy diferentes. Entonces, no podemos pretender que una empresa que vende acciones tenga el mismo apetito de riesgo de una librería, porque ya el sector industrial lo inducen a comportarse de cierta forma o no, y si no lo hace así, pues entonces sí puede tener muchas pérdidas. Entonces, vean que son criterios que tiene que establecer la alta dirección a partir de esas variables y que nosotros lo que tenemos que hacer es adecuarnos a esos criterios que son establecidos por la gerencia. La tolerancia al riesgo, si yo ya dije, bueno, mi apetito es de $50,000 anuales, ¿verdad? Pensando que si todos los riesgos se materializan durante el mismo año, la suma de todos no puede ser mayor a 50,000.
porque eso es lo más que yo puedo hacer. La tolerancia es como decir, bueno, si de repente yo tengo el apetito al riesgo es en 50,000, es lo máximo que yo podría tolerar. Y yo hago una valoración y yo digo, hoy, al día de hoy, si yo sumo todos los riesgos de mi empresa, estoy en 47,000. Okay, estoy bien, estoy por debajo del apetito, ¿verdad? Supongamos que entonces llega algún gerente y me dice, tengo un proyecto buenísimo de innovación tecnológica, de esto, lo otro, aquí o transformación digital, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Los beneficios que nos va a traer son este y 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 este. Miles de cosas. Vamos a generar una ventaja competitiva sostenible según las proyecciones por lo menos de 3 años. Y podemos patentar el resultado y no sé qué, y con eso nos ganamos, o sea, son un montón de beneficios. Y entonces llega y me dice, lo que pasa es que desarrollar la iniciativa implica incrementar nuestro riesgo organizacional en $10,000. Yo estoy en 47,000 por debajo de mi apetito de riesgo, los 50,000, y eso me subiría a $57,000. Entonces vean que ahí hay que tomar decisiones, ¿verdad? Vean todas las ventajas que tengo, pero estoy incrementando bastante eso. Entonces, la tolerancia también va a ser una decisión, un acuerdo de la alta dirección donde diga, ok, mi apetito de riesgo va a ser 50,000, pero digamos que vamos a tener un más menos de $10,000 siempre que se cumplan, no sé, estas 3 condiciones. Entonces, si la empresa tiene eso establecido y digamos dentro de esas condiciones dice, se logra ventaja competitiva por un mínimo de 2 años y el proyecto este son 3. Entonces yo digo, ok, a partir de ese criterio, este proyecto sí lo podríamos desarrollar porque estoy por encima de mi apetito de riesgo, pero mi tolerancia me dice que cumplo con las condiciones para incrementar esa exposición al riesgo que tengo en este momento. Entonces sí puedo tomar la decisión. Ahora, si el criterio me dice que la ventaja competitiva tiene que ser por mínimo 10 años, y ahí me están diciendo que el proyecto es 3, estoy pasando por $7,000 del apetito de riesgo, entonces ya digo, no, ahí sí, pero aunque tengo esa tolerancia, no cumple con los requisitos para que me exponga a esa cantidad de riesgo. Entonces, por ahí, eso se puede ir trabajando. Como les digo, no está escrito en piedra. Lo que sí es importante es establecer esos criterios bajo los cuales vamos a excedernos de nuestro apetito. Como les dije antes, para que no sean cosas subjetivas, ¿verdad? O sacadas de la manga, que no tengan una justificación adecuada a nivel empresarial. Chicos, acuérdense que cualquier cosa me van preguntando. La capacidad de riesgo es lo que yo puedo tolerar sin arriesgar la persistencia. Entonces, si yo dije, bueno, mi apetito de riesgo es 50,000, ¿verdad? Entonces, digamos que 50,000 yo puedo asumirlo, yo puedo seguir trabajando, ¿verdad? Ya dijimos, con 50,000 de riesgo puedo seguir trabajando, no tengo que cerrar la empresa y demás. Ahora, entonces yo tengo que decir, bueno, la capacidad, el máximo de riesgo, entonces yo tendría que hacer cálculo, bueno, digamos que 50,000 es en un estado adecuado. Yo podría decir que 60,000 ya es, o sea, más de 60,000 no puedo asumir. No puedo asumir porque, o sea, 60,001 ya tengo que quebrar. Tengo que cerrar la empresa. Por ejemplo, los costos operativos, por todo ese tipo de cosas. Entonces, esa capacidad de riesgo también tiene que estar definida, porque si este proyecto que yo les estoy diciendo llega a 57,000 y está justificado y demás, y mi capacidad de riesgo es 60,000, entonces todavía puedo decir si está bien. Pero si mi capacidad de riesgo son 55,000 y yo llego y digo, ok, es que 55,001 ya implica el quiebre de la empresa. Entonces por ahí ya yo este proyecto no lo podría aceptar pese a la ventaja competitiva, pese a los beneficios, pese a lo que sea. Ya no podría, porque en el momento en el que se materialicen los riesgos, si yo llegué a ese punto, tengo que quebrar. Ahora, eso depende de la cultura, si el riesgo que yo tenga. Si tengo una cultura muy agresiva, donde me arriesgo mucho, es probable que quiera desarrollar el proyecto. En empresas conservadoras, probablemente me digan, no, ese proyecto no lo realizamos.
definitivamente es algo que nosotros no podemos asumir. ¿Ok? Entonces, tengo que tener clara cuál es mi capacidad de riesgo. Ahora bien, si mi capacidad de riesgo es 55,000, el apetito perdón, la tolerancia al riesgo que yo tenía en 50 no debería llegar a 60,000. Debería ser menor a esa, para no poner a la empresa en una situación tan delicada. Y todo tiene que estar relacionado. De nuevo, y les repito, no hay una fórmula mágica para esto. Todo esto son decisiones de la alta dirección. Y entonces la dirección es la que va a decir, si los números no cuadran bien, la dirección fue la que tomó la decisión. Nosotros a nivel de gestión trabajamos a partir de lo que la gobernanza de riesgos nos dijo que teníamos que respetar. Entonces, este par de esquemas son para mostrarnos diferentes situaciones. Vean que la línea azul es el nivel de riesgo actual, la que es anaranjadita es el apetito de riesgo y la verde es la capacidad de riesgo. Entonces, vean, en este caso, este es el apetito del riesgo, ¿verdad? Digamos, aquí tenemos que es como 12, por decirlo así. Entonces, la capacidad es esta que tengo aquí, que es como 9. No, perdón, aquí es como 7, perdón. La capacidad, que es esta verde, está aquí arriba. Entonces, vean que en esto lo que me dice es que aunque la empresa en muchas situaciones está por encima del apetito del riesgo, nunca ha llegado a su capacidad. No ha llegado al punto donde ya no puede mantenerse operativamente trabajando. Nunca ha llegado ahí. Aunque vean que se pasó por bastante del apetito del riesgo por todo este periodo. Y ya se devolvió a una situación que es manejable. Este comportamiento no es inusual y es un comportamiento sano, porque aunque excedí mi apetito de riesgo, nunca excedí mi capacidad. En este, más bien, vean que aquí tengo el apetito de riesgo. Esta es la capacidad de riesgo. Entonces, la empresa decidió que el apetito es mucho mayor que la capacidad. Aunque casi nunca, solo en este punto, yo excedí el apetito del riesgo, vean que casi siempre excedí la capacidad de riesgo. Este no es un comportamiento sano. A largo plazo, esto va a hacer que una compañía cierre. A largo plazo, esto va a mantener a una compañía funcionando. Entonces, son conceptos que tenemos que tener claro, porque sí, yo me puedo pasar en algún momento del apetito de riesgo, puede ser que me pase en varios momentos. Como les digo, si soy muy agresivo, me arriesgo mucho. Puedo exceder el apetito, pero no debería exceder mi capacidad, porque esto probablemente implica que hay un alto nivel de endeudamiento. Si esta es mi capacidad operativa de pago, entonces para todo esto que estuve aquí, yo tuve que financiarme de alguna otra forma, porque no estaba recibiendo los ingresos necesarios para cubrir esos costos. Entonces vean que por ahí tengo que tener cuidado. Y es parte de lo que es importante entender de los riesgos. Entonces, como les decía, apetito y tolerancia a riesgos son decisiones de la dirección y como son decisiones, tienen que ser no solo decididas, valga la redundancia, sino que tienen que ser comunicadas al resto de la empresa para que toda la empresa sepa qué es lo que se está decidiendo. Entonces, por aquí, estos son algunos ejemplos de los enunciados que podría generar la dirección con respecto a ellos. Aquí tengo, digamos, una universidad donde un enunciado de apetito de riesgo, es decir, el sistema universitario está dispuesto a asumir tasas de interés, no sé, pónganle, de 9%, en préstamos que permitan financiar nuevas iniciativas. Ese es el apetito. Entonces, si a mí, a alguien me dice que vamos a tener una iniciativa, yo tengo que medir primero, con respecto al apetito de riesgo, que no exceda el 9% en una deuda que va a asumir la universidad. ¿Ok? Eso es lo que me dice mi apetito. Ahora, la tolerancia para la misma universidad me dice que la calificación crediticia de la universidad no puede caer más de un grado de su nivel actual. Es decir, yo puedo asumir un 12%, por decir acá, si hay, ahí se tendría que tener obviamente, ¿verdad? Un sistema de valoración para la calificación crediticia de la universidad. Y entonces, si yo analizo que en una iniciativa específica la tasa de interés es del 12%, pero mi calificación actual
no va a caer en más de un grado con este préstamo. Entonces, si eso se cumple, esa es la tolerancia. Sí podría asumir el 12%. Pero si no se cumple este criterio de que no caí en más de un grado, pues entonces no puedo aceptar, porque está en contra de la tolerancia y excediendo el apetito. ¿Okay? Otro ejemplo, digamos aquí un proveedor de energía. Entonces dice, el apetito de riesgo. La empresa procurará mantener una disponibilidad del 99.997% del servicio de energía a sus clientes y restaurará la energía en un periodo máximo de 3 horas después de la notificación de la caída del servicio. Este es el apetito de riesgo. Si yo tengo una disponibilidad menor a esta o duro más de este tiempo restaurando el servicio, entonces ya caigo en una condición de riesgo donde tengo que asumir tal vez pérdidas monetarias o algo así por pago de multas o por cosas así que ya no podría trabajarlo. Pero ahí viene la parte de la tolerancia. Si la caída del servicio ocurrida hasta un 5% de los clientes por un periodo de 4 horas son aceptables. Entonces yo digo, bueno, se cayó el servicio, ¿verdad? No estoy cumpliendo con esta disponibilidad, pero solo afectó a un máximo del 5% de los clientes. Entonces, en el caso de que sea un máximo del 5% de los clientes, 4 horas son aceptables. Allá si es 5.5% de los clientes, ya no. Ya tiene que cumplirse lo de los 3. Pero ven, yo establezco entonces condiciones en la tolerancia a partir de las cuales puedo manejar ese apetito de riesgo. Esto es lo deseable, el apetito de riesgo. ¿Verdad? Es como la meta mía, yo quiero estar ahí. Pero si no se puede, pues entonces bajo estas condiciones, yo puedo asumir los riesgos asociados a estas situaciones que cumplen con estas condiciones. Vean que igual como lo trabajamos con los procesos, queda claramente establecida cuál es la condición o las condiciones que tengo que respetar en la tolerancia al riesgo. No queda a la libre. No, 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 no. Está establecido cómo debe funcionar. Y por eso es que es la alta dirección la que tiene que decir esto. Y por eso es que en el caso, digamos, que acabamos de ver de Asumedes, yo les decía, bueno, los requisitos para cada uno de los servicios tienen que ser elevados a la dirección médica y ella los aprueba. Y si alguien quiere cambiar esos requisitos, es la dirección médica la que tiene que aprobarlos. Igual acá. Yo tengo el apetito y la tolerancia al riesgo. Y es la alta dirección la que eventualmente cambia el enunciado del apetito o el enunciado de la tolerancia. No es cualquiera que quiere desarrollar un proyectito que dice, bueno, yo lo voy a cambiar. No, 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 no. Tiene que ser bajo estas condiciones aprobadas por la dirección. Vamos a ver acá. Solo déjenme ver aquí dónde eran estos. Algunos marcos de referencia sobre riesgos que tenemos por acá. Perdón. Esto. Vamos a entonces ahora ir con Gerson, que nos va a explicar un poquito de estos. Gerson primero y después con José Enrique Argüello. ¿Ok? Bueno, ahora sí para compartir pantalla. Sí, ya voy a dejarte, ya te puedes compartir pantalla. Ok, creo que ya está, ¿verdad? Listo, ya lo vemos. Ok, lo que a mí me toca exponer son los marcos de referencia para la gestión de riesgos, los cuales son ISO 31000, NIST y RIGS-AT. Como son marcos de referencia, no proporcionan una solución como tal, pero sí una base para hacerse una idea de qué hacer ante una situación de riesgo o para evitarla. Ok, el ISO 31000 corresponde a un marco de normas sobre gestión del riesgo. Son codificadas por la Organización Internacional de Estandarización, que es el significado de las siglas ISO. Se presenta como principios esta
esta enumeración de 8 principios, los cuales para mí los más importantes es que sea integrada, que tenga que ver con el negocio y que se relacione con su misma estructura, que se adapte a los cambios, ya sea de tecnologías o de jefes o de personal, y que tenga una mejora continua para que siga manteniéndose aún con los cambios de tecnologías y de jefes, que muchas veces cambian de jefe y todo se va, una mala decisión hace que todo se vaya de mal en peor. La siguiente sería NIST, que es un ente gubernamental de Estados Unidos, el cual significa Instituto Nacional de Estandarización y Tecnología. Al ser un ente gubernamental tiene temas muy amplios y muy distintos uno de otro. Sin embargo, solo me interesa ciberseguridad y manejo del riesgo, de lo cual se divide en 4 subtemas, que es el marco de gestión de riesgos, la gestión de riesgos de la cadena de suministro cibernético, que eso serían principalmente proveedores de Internet o servicios para conectarse a una red privada, VPNs, y la ingeniería de privacidad, que acá yo pondría principalmente la encriptación de dicha información que va a transferirse por el suministro cibernético. Y luego mencionan la protección del control de la información no clasificada. Acá es un tema muy interesante, ya que información no clasificada queda en un tema muy amplio, porque usted no sabe qué tan clasificado es su perfil de Twitter, Instagram o Facebook para estar publicando información de la empresa, información privada personal, decir, tengo la casa sola y a las 2 semanas publicar que está en la playa. Más bien está diciendo, la casa está sola, hagan lo que quieran ahí. Luego tenemos al RISC-AT, que es un documento, es una compilación de normas, y este documento es un componente universal para todos los riesgos de una empresa. Se puede basar una estrategia de gestión de riesgos únicamente revisando los componentes de este documento, de los cuales destaco que se conecten con los objetivos del negocio, un equilibrio de costo-beneficio, porque gastar más en prever un riesgo que no es tan probable no sería adecuado. Es como acá en Costa Rica prevenir contra huracanes cuando la principal problemática son los terremotos. No tiene sentido hacer eso. Sin embargo, que formen parte de las actividades diarias. Si yo salgo a la montaña cada día a caminar, tengo que tener zapatos adecuados para la caminata, tener un equipamiento adecuado para cuando salgo, avisar de que voy a salir para para prevenir ciertos riesgos o ciertos accidentes que puedan sufrir. Lo mismo sucede con empresas, con negocios, como dice, la mayor parte de las actividades diarias. Entonces, esto sería todo. Gracias. Gracias a vos. Entonces, vean que la idea de esto es que vean marcos, metodologías de gestión de riesgo, formatos, plantillas y demás. Vamos a encontrar que hay varios que son muy buenos, que son de renombre internacional, implican buenas prácticas, algunos digamos como ISO, puede uno certificar la empresa o certificarse a nivel profesional, uno personalmente, ¿verdad? Como que es un experto en cada una de esas áreas, o están elementos como el de RISC-IT o como el de NIST, que son marcos de referencia. La diferencia radical es que si yo pretendo sacar una certificación en algo como en ISO 31000, pues entonces ellos me dicen, usted tiene que cumplir todo esto. Cuando usted esté listo, usted me diga que su empresa está preparada y que cumple con todo esto, vamos a enviarle a un evaluador. El evaluador va a ser algo más o menos como una auditoría operativa, donde va a llegar a verificar que se cumpla con todo lo que dice la certificación, y se cumple en cierto porcentaje, pues le dan la certificación. Y no sé, 2, 3 años después vuelven a mandar al evaluador para verificar, por un lado, que sigue cumpliendo con los requisitos mínimos, por otro lado, que se implementaron mejoras en las partes donde se habían encontrado deficiencias, y si cumple
en un nivel adecuado con las mejoras y mantienen los requisitos previos, pues entonces se le otorga la recertificación y así continúa, ¿verdad? Los marcos de referencia como el RISC-IT, como NIST, más bien establecen buenas prácticas internacionales que son como de referencia para uno. Entonces uno llega y dice, ok, si yo quiero hacer, implantar seguridad a partir de riesgos de tal estilo, bueno, las recomendaciones son que analice esto, que vea tal cosa, que diseñe estos procesos, que tenga este tipo de controles, que haga revisiones esto y lo otro aquí y allá. Pero yo puedo adaptar eso a mi empresa. Sea que si tengo una empresa de 1.500 personas o si es una empresa de 20 personas, yo puedo adaptar el marco de referencia, escoger algunas prácticas que no voy a regresar por el tamaño o por el sector al que pertenezco y otras que sí voy a implementar porque van acordes a lo que yo hago. Pero como les digo, la idea es que vean que hay muchas posibilidades y esto me ayuda a mí a que yo no trate de inventar el agua tibia. Si ya hay buenas prácticas reconocidas internacionalmente, porque yo voy a ponerme ahí en trance para ver cómo decido que voy a protegerme de los riesgos, que los voy a gestionar, que los voy a evaluar, si ya existen tantas buenas prácticas. Entonces, están los dos enfoques, o de certificarse o simplemente adecuar la empresa a trabajar considerando riesgos en todas las etapas, tanto de planificación de la estrategia como en la parte meramente operativa. Vamos ahora a ver, digamos, con José Argüello, que de lo que es COVID, tenemos un proceso que se llama EDM03, que se llama asegurar la optimización del riesgo. El COVID ya lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de marcos de referencia de TI. Y pues es para que vean que dentro de esos procesos también incluyen la parte de gestión de riesgos. No sé si José Argüello está. Uy, qué poquitos hay hoy. Solo tengo 7 estudiantes. Bueno, chicos, él no está. Entonces, bueno, voy a buscarles aquí para que lo vean un poquito. Se los enseño en carrerita. Como les digo, esto tampoco es así como que es indispensable que lo vean, pero sí que entiendan. Y de una vez vemos, ¿verdad?, cómo está definido el proceso a nivel de lo que es COVID. Ya se lo voy a enseñar. Esto es un proceso de COVID, ¿ok? Este es el marco de referencia con todos los procesos y la explicación de cada uno de ellos. Entonces, vean que aquí este se llama asegurar la optimización del riesgo, pertenece a la parte del gobierno de la empresa, ¿ven? No es de gestión, no es la parte operativa donde se identifica un riesgo y se valora un riesgo específico, sino que aquí es donde nos dice cómo deberíamos trabajar. Se establece, bueno, que el propósito es asegurar que los riesgos relacionados con TI no exceden ni el apetito ni la toleración de riesgo, que el impacto de los riesgos de TI en el valor de la empresa se identifica y se gestiona, y que el potencial fallo en el cumplimiento se reduce al mínimo. Aquí vienen algunas, bueno, metas específicas de TI y cómo deberían medirse, metas específicas de este proceso y cómo deberían medirse, y vienen un conjunto de prácticas que tienen que hacerse. Dentro de cada práctica, bueno, esto es la matriz RACI, perdón, donde RACI significa la R, quien es responsable de ejecutar. La A es quien es responsable a punto final de rendir cuentas. La C significa cuáles son las partes que deben ser consultadas cuando se van a tomar decisiones. Y la I son todas las partes que deben ser informadas de cualquier cambio. Y entonces por aquí me dice, para cada una de las prácticas, digamos, la primera es evaluar la gestión de riesgo, cuáles son las entradas del proceso, cuáles son las salidas que debería tener. Como les digo, es un marco de referencia, esto se puede adaptar a la empresa y todas las actividades que deberían realizarse para cumplir con esta práctica. Entonces tenemos evaluar los riesgos, orientar la gestión de riesgos, igual aquí con entradas y salidas, y por acá tenemos supervisar la gestión de riesgos. Entonces, esto es lo que trata de dar ese ordenamiento a nivel de gobierno, de tecnología, sobre cómo manejar los riesgos de TI dentro de la empresa. Entonces, vean que es más o menos, ¿verdad?, la misma orientación de los otros marcos de referencia, pero en un proceso específico de lo que es COVID, ¿ok? Continuamos ahora, entonces, con la presentación. Ay, perdón, acá.
Entonces vean que ahí tenemos otros, ¿verdad? COSO, por ejemplo, bueno, los riesgos organizacionales, NIST. PMBOK está enfocado en riesgos para proyectos. Entonces es cuando yo estoy administrando un proyecto, cómo identifico y gestiono los riesgos asociados al proyecto, y en este caso no hablaría de gestionar proyectos que impidan el logro de los objetivos estratégicos de la empresa, sino que impidan el logro de los objetivos del proyecto. Cada proyecto tiene su objetivo general y sus objetivos específicos. Entonces yo voy a priorizar los riesgos en función de cuáles objetivos me impide cumplir. Y este Risk IT, bueno, como ya les dije, que si ya lo presentaron. Ahora, dentro de la empresa, nosotros podemos clasificar riesgos en diferentes áreas, ¿ok? Estas son las principales: estratégicos, ambientales, de mercado, crediticios, operativos y de cumplimiento. Estos son los riesgos de la empresa. Todos ellos en la actualidad están relacionados con riesgos de tecnología. ¿Por qué? Porque la parte estratégica hay información que está almacenada en medios digitales. La parte ambiental también tiene información en medios digitales. La parte de mercado, todo tiene sistemas de información que guardan esos datos, que los gestionan, que los transmiten, que los protegen, que los respaldan, que los restauran y demás. Entonces, todos los riesgos organizacionales están relacionados con riesgos tecnológicos. Antes eran los riesgos de TI una rama separada, pero ya se vio que definitivamente todas las áreas de negocio tienen algo de TI. Por eso es que más bien ahora se trabaja así, y vemos que los riesgos propios de tecnología son en el cumplimiento de los beneficios, ¿verdad? Que no se puedan obtener los beneficios esperados, que no se pueda entregar los resultados de los proyectos de TI, que no se puedan entregar los servicios en las medidas esperadas o con base en las necesidades del negocio, o los riesgos relacionados con la seguridad de la información y los ataques, los ciberataques. Entonces, los de la empresa los categorizamos más o menos de esa forma, y ya la parte de TI, que no puede estar separado del negocio, los calificamos de esta otra forma. A partir de eso, vamos a ver Sofía, si no me equivoco. Sí, Sofía Rojas, quien nos iba a presentar los principales riesgos. Sofía, la tenemos acá. Ok. Voy a compartir pantalla. Sí, voy a dejar de compartir yo. Ahí se ve. Está cargando. Sí, ya lo vemos. Buenos días. Yo voy a presentar sobre las principales clasificaciones de los riesgos empresariales. Los primeros son los riesgos estratégicos, que se definen como el impacto actual y futuro en los ingresos y el capital de una empresa, que podría surgir de las decisiones adversas de negocios, la aplicación indebida de las decisiones o la falta de capacidad de respuesta a los cambios de la industria. Así, estos riesgos pueden surgir como consecuencia de la toma de malas decisiones o de graves impactos externos. Algunos tipos y ejemplos de riesgos estratégicos está el riesgo reputacional, que es el riesgo de sufrir una merma reputacional en la empresa. Un ejemplo de esto es el avión supersónico Concorde, que tuvo un accidente con 113 fallecidos, tras el cual descendió el número de pasajeros. El riesgo medioambiental, que se define como cuando una empresa contamina el medio ambiente, tanto si es por accidente o de manera gradual o progresiva. Un ejemplo puede ser el caso de las emisiones contaminantes de los coches de Volkswagen. El riesgo político, que es cuando una empresa tiene que dejar de operar en un país por el incumplimiento de alguna de sus leyes. También puede ser que las políticas regulatorias de un país pongan en jaque la actividad de una empresa. Está la gestión del talento, que es cuando existe carencia de profesionales cualificados, lo cual puede suponer un freno para muchas empresas. Se encuentra también el entorno competitivo, que es la desmedida competencia en un sector. Esto implica la necesidad de diferenciarse y crear fórmulas que generan ventajas competitivas. Un ejemplo puede ser la reacción que tuvo Target en Estados Unidos ante el dominio absoluto de Walmart. También se encuentra por cambios tecnológicos, que es no saber adaptarse a los avances tecnológicos o los nuevos procesos productivos. Otros riesgos son los riesgos financieros. Se definen como los que hacen referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión,
debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de evolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los métodos financieros. Algunos tipos y ejemplos de los riesgos financieros es el riesgo de cambio, que está asociado a la fluctuación del tipo de cambio de una moneda frente a otra y afecta fundamentalmente a personas con inversiones que impliquen un cambio de divisa. También está el riesgo de tasas de interés, que son cuando los tipos de interés suben o bajan en un momento no deseado. Por ejemplo, que se tiene una hipoteca y el Euribor aumente. El riesgo de mercado, cuando se producen pérdidas en una cartera como consecuencia de factores u operaciones de los que depende dicha cartera. Otros tipos de riesgos son los riesgos operativos, que es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. Algunos tipos y ejemplos de riesgos operativos son los recursos humanos, que existe cierto riesgo de que la empresa sufra pérdidas causadas por negligencia, error humano, fraude, robo, ambiente laboral desfavorable y entre otras muchas situaciones. Los procesos internos, que es la probabilidad de que se produzcan pérdidas por un diseño inadecuado de los procesos internos o que haya fijadas unas políticas inadecuadas que mermen el desarrollo de las operaciones e impidan ofrecer un producto o servicio de calidad. Algunos otros ejemplos son la evaluación inadecuada de contratos, complejidad de productos, errores de la información contable, entre otros. La tecnología de información, cuando las pérdidas se derivan de un uso inadecuado de los sistemas de información y las tecnologías inherentes en los procesos de la empresa. Algunos ejemplos son los hechos que atenten contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la oportunidad de la información. Finalmente se encuentran los eventos externos, que son las pérdidas procedentes de eventos ajenos al control de la empresa y que pueden alterar el desarrollo de su actividad. Algunos ejemplos son las contingencias legales, fallas en los servicios públicos, desastres naturales, atentados, actos delictivos, entre otros. Para terminar, se encuentran los riesgos de cumplimiento, que se definen como una amenaza existente o emergente relacionada con un incumplimiento legal o de política externa, la violación del código de ética o conducta, lo cual puede provocar desde la clausura temporal o total de la sociedad, sanciones o pérdidas financieras fijadas por un tribunal y además el deterioro de la imagen de la marca o de la reputación. En sí es nuestra obligación con el Estado. Algunos ejemplos de factores de los riesgos de cumplimiento. Se encuentra la legislación y estándares de reforzamiento transcontinental, la regulación y legislación crecientes para la industria, mayor investigación, escrutinio de órganos de vigilancia, alto volumen de transacciones o ventas, activismo no gubernamentales o de accionistas, y cambios organizacionales, que algunos ejemplos podrían ser las fusiones o adquisiciones, expansión hacia nuevos mercados y nuevos sistemas informáticos. Y eso sería todo. Gracias. Entonces, vean que todos estos tipos de riesgos deben ser identificados por la empresa para ver cuáles de ellos pueden impedir la continuidad de la misma empresa, ¿verdad? Como les decía, el cumplimiento de sus objetivos y por ende, pues eventualmente un cierre, ¿verdad? Cualquiera de ellos tiene que ser analizado, tiene que ser medido y valorado con cierta frecuencia dependiendo del tipo de riesgos y para eso es que la parte de gobierno nos dice, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? Y establecemos una clasificación de los riesgos a los que se ve sometida la empresa. No importa si son financieros, si son ambientales, todos tienen que quedar consolidados en algún lugar. Y por eso es que ya no solo se tiene dentro de las empresas, ¿verdad?, las áreas funcionales de siempre, sino que ya, digamos, estamos hablando de que hay una oficina de riesgos, donde cada una de las áreas identifica riesgos y son gestionados, evaluados, controlados por el gestor de riesgos organizacional. Y ese gestor de riesgos conoce de todos los riesgos de todas las áreas y mantiene el control para garantizar que toda la empresa está respetando su apetito, su tolerancia y su capacidad a los riesgos, que no estamos excediéndolo con proyectos en un área y en otra, porque antes que cada área gestionaba sus propios riesgos, perdíamos el control a nivel de toda la empresa. Entonces ahora por eso está la oficina de riesgos corporativos, que es la que entonces se encarga de tenerlos consolidados y validar
que se cumplan a partir de los criterios que la gobernanza de la empresa nos está especificando. Vamos a continuar entonces acá. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Sí. Sí, ay, gracias. No sé qué pasó. Ok, les decía. Bueno, compartamos acá. Voy a compartir. Gracias por avisarme. Ok, acá lo que les decía es que entonces el sistema de gobernanza trata de identificar todas las partes interesadas. De ahí pueden ser desde la junta directiva, accionistas, clientes, proveedores, empleados, órganos reguladores, demás. Las identificamos, tratamos de ver cuál es la relación que tiene con nuestra empresa para ver qué es lo que tenemos que facilitarles, si es información, si son servicios, si son productos. Y entonces el sistema de gobernanza procura generar valor a esa relación con cada una de esas partes interesadas. Vean que por acá, de hecho, digamos, COVID tiene procesos donde está en asegurar la transparencia hacia las partes interesadas para rendir los informes con la frecuencia que necesiten y demás. Y entonces, a la hora de trabajar con riesgos, también tenemos que considerar esas partes interesadas para ver si alguno de los eventos puede llevarnos a una situación conflictiva o de problemas con esas partes interesadas donde no logremos satisfacer los objetivos que tenemos para con ellos. Más o menos eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, la gobernanza de riesgos, ¿verdad? Lo que trata es asegurar la optimización, ¿verdad? Es ese proceso que vimos de COVID, EDM03, por ejemplo, y lo que promueve es que haya una realización de beneficios para todas esas partes interesadas y adicionalmente de que cuando nosotros estamos gestionando los riesgos, utilicemos todos los recursos de la empresa de la mejor forma posible. Tal como se los he dicho antes, vamos a adquirir nueva tecnología cuando sea necesario, pero si ya nosotros tenemos una infraestructura tecnológica que me permite desarrollar proyectos, mantener nuevos sistemas, nuevas aplicaciones, nuevas relaciones con clientes, con proveedores y demás, pues entonces es usarlas de la mejor forma posible para solo comprar lo que realmente es necesario. Entonces, por ahí, ¿verdad? La parte de lo que es la junta directiva me genera la estrategia empresarial para llegar a las gerencias
Las gerencias generan sus planes estratégicos por área y dentro de las áreas pues están las unidades de negocio con sus procesos y sus operaciones que reportan a la gerencia. Mientras que también de aquí se derivan de las mismas gerencias la gestión de los riesgos de cada una de las unidades que, como les decía, tienen que ser consolidadas en una oficina de gestión de riesgos. Se hace un monitoreo continuo de todas las operaciones y procesos del negocio y eso me reporta a mí, no solo a la gerencia, sino también a la junta directiva. Y a partir de toda esta información, pues entonces la junta directiva puede hacer ajustes en la estrategia, diseñar o planificar nuevos objetivos o nuevas estrategias a partir de las cuales va a seguir funcionando la empresa y todo eso pues entonces se va adecuando, se va alineando. Eso es lo que tratamos de hacer con la gobernanza de riesgos. El mapa de riesgos entonces es una matriz que tiene que ser diseñada por la gobernanza de riesgos, donde nosotros establecemos niveles de impacto de todos los posibles riesgos que encontremos en la empresa y niveles de frecuencia o de probabilidad. Nosotros decimos, bueno, lo básico siempre es 3 niveles de impacto, 3 niveles de probabilidad. Entonces el impacto puede ser alto, medio y bajo. La probabilidad puede ser muy probable, probable o poco probable. Y yo genero una matriz, imagínense como una hoja de Excel, donde tengo usualmente en las filas las probabilidades y en las columnas los impactos, y entonces establezco cierto grupo de criterios, nuevamente con antelación, a partir de los cuales voy a evaluar el impacto y la probabilidad de cada riesgo para ubicarlo en esa matriz. Dependiendo de dónde quede ubicado ese riesgo en la matriz, yo voy a asignarle una clasificación al riesgo. Entonces necesito tener clasificaciones para los riesgos donde eventualmente yo pueda ver cuáles son los riesgos más críticos, cuáles son los riesgos menos críticos. Y dependiendo de esa ubicación en la matriz, yo establezco un plan de acción genérico para todos los riesgos que sean críticos, para todos los riesgos que sean moderados, para todos los riesgos que sean bajos. Entonces, por ahí yo voy estableciendo ese comportamiento. Entonces, ven que, por ejemplo, acá, bueno, en este caso la frecuencia está más bien en las columnas, el impacto está en las filas. Y entonces, yo voy estableciendo. Vean, aquí hablamos de oportunidades, no solo de impactos negativos, sino de aprovechar oportunidades de negocio. Entonces yo aquí voy de que esto es una oportunidad, de que esto es un riesgo aceptable, este es un riesgo inaceptable y este es un riesgo que no solo es inaceptable, sino que requiere de acciones inmediatas. Entonces, estas serían los niveles, ¿verdad? De impacto son 3, ¿verdad? Digamos que este es alto, este es medio y este es bajo. Las frecuencias, este es poco probable, esto es probable y esto es muy probable. Entonces, yo hago la matriz y como les digo, la parte menos crítica es esta, porque más bien representa una oportunidad de negocio. En este caso de este ejemplo. La parte donde soy más vulnerable, donde tengo mayores problemas, es esta celda, donde no solo el impacto es alto, sino que la probabilidad de que ocurra es muy alta. Entonces, yo establezco en este caso 4 posibles clasificaciones de riesgo, que son los colores. En este son oportunidades, el verde aceptable, el amarillo inaceptable y todo el rojo es el inaceptable con acciones. Entonces, si yo evalúo los criterios para un riesgo específico y a mí resulta que me dicen, bueno, ese tiene una probabilidad media con un impacto alto. Entonces yo digo, probabilidad media es aquí, impacto alto es este. Entonces está en esta zona. Por la forma en la que aquí está definida, yo debería tener valores, ¿verdad? Para ver si cae en este punto o si cae en este punto. Para efecto de nuestro curso lo vamos a manejar como que cada celda tiene un único valor, pero este es ya un ejemplo de una empresa donde manejan en forma bastante madura lo de los riesgos porque tienen esa diferenciación de puntos o valores diferentes en una misma celda. Y a partir de eso yo decido qué hacer. Entonces yo puedo decir, si es una oportunidad, la aprovecho, ¿verdad? Desarrollo el proyecto, lo implemento, lo que sea, porque este es el momento en el que voy a tener más ganancias. Para todo lo que sea verde,
¿verdad? Lo que es aceptable, la clasificación. Por eso les digo, son planes de acción genéricos. No estoy pensando en un riesgo específico, sino que todos los que sean verdes, lo que voy a hacer es que voy a monitorearlos. Entonces, cada 6 meses voy a hacer de nuevo la valoración de ese riesgo para ver si se mantiene en el color verde. Y si se mantiene así, lo voy a dejar tranquilo. Para todo lo que caiga en amarillo, que sería el inaceptable, esa es la tercera clasificación, entonces yo voy a decir, bueno, voy a implementar algún plan de acción para tratar de que pase de amarillo a verde, y ese plan de acción tiene que ejecutarse en 6 meses o en un año, digamos que en un año. Vamos a pensar que el plan de acción para pasar de amarillo a verde sea disminuyendo el impacto de la probabilidad, no va a tener un costo mayor a los $20,000, ¿verdad? Y el que va a estar a cargo de desarrollar ese plan de acción va a ser el gerente del área a la que pertenezca el riesgo. Por eso les digo que vean que es muy genérico, pero ya yo sé que tengo un año, un máximo de $20,000, y el que está a cargo es el responsable del área. Y para todos los riesgos que caigan en rojo, que es la cuarta categoría, la de inaceptable, con acciones inmediatas, entonces, digamos que el encargado va a ser el gerente general o un miembro de la junta directiva, es el responsable de que se desarrolle un plan de acción en un máximo de 6 meses que me cambie la categoría del riesgo, la clasificación de rojo a amarillo, por ejemplo, o eventualmente podría decir directamente de rojo a verde, y tiene que estar implementado en 6 meses, y ahí sí puedo gastar hasta $60,000 en ese plan de acción, porque yo no quiero tener riesgos en rojo. Entonces, como parte de la política de riesgos empresariales, yo puedo decir que no quiero ningún riesgo en rojo. Todos los que sean rojos tengo que pasarlos inmediatamente a amarillos o directamente a verdes. Entonces, vean que esto, yo no estoy hablando del riesgo de perder clientes por una iniciativa, no, ese riesgo lo analizaré después. Estos son las bases. Todos los riesgos los voy a medir, los voy a valorar con estos niveles de impacto y estos niveles de probabilidad. Estas van a ser las posibles clasificaciones, y dependiendo de en qué color caiga, voy a actuar de tal forma. Eso es lo que me dice la gobernanza de riesgos. Entonces, yo tengo que establecer toda una cultura, bueno, no, perdón, ya son más de las 12, perdón. Vamos a quedar aquí en cultura de riesgos para la próxima semana. Lo que me falta en realidad es poquito. Solo déjenme ver una cosita acá. Sí, no, me falta un poquito la explicación de gestión de riesgos. Dejémoslo acá, entonces quedamos en cultura de riesgos. Porfa, para la próxima lección, no semana, es el jueves, es cierto. Bueno, no, ahí quedamos. Lo que falta de la exposición de riesgos de hoy, que era la de Genes, no, perdón, la de Jeremy. Esa la vemos entonces el jueves también. ¿Okay? Si no hay preguntas, entonces por aquí cerramos hoy. Una consulta, ¿no? Ok, bueno, chicos. Chao, chao, cuídense mucho. Hasta luego.